Capítulo 5. La vigilia. El camino era difícil de distinguir, pero no había desaparecido. Blue bajaba la montaña con más prisa de lo que había empleado al subir. Había tardado casi 2 horas en atravesar el bosque hasta el castillo y esperaba que el regreso fuera más rápido. Sin embargo, desde que había abandonado aquel lugar, una tristeza inexplicable se había instalado en ella, y cuanto más se alejaba, más difícil le resultaba ignorarla. Tal vez eran los recuerdos que guardaba el castillo o la frágil mujer que la habitaba en soledad. Quizás el cansancio o la inmensidad del bosque la hacían sentirse más vulnerable de lo habitual, pero ninguna de aquellas explicaciones terminaba de convencerla. Todo ahora le resultaba confuso. Después de todo, Valumbria era un pueblo celoso de sus misterios, refugiado entre bosques y silencios. Sus pensamientos eran un desorden, entre el cansancio, la oscuridad y aquella emoción que no lograba comprender. Le resultaba difícil razonar con claridad. El establo abandonado que esperaba encontrar durante el regreso, sin embargo, no apareció. Blue continuó andando, cada vez más atenta. El establo había sido su principal referencia al subir. Desde allí el camino se abría un poco antes de internarse nuevamente en el bosque. No era un detalle que pudiera confundirse con facilidad. Se detuvo. La linterna iluminó troncos, raíces y piedras, pero nada más. A su derecha descendía una pendiente que no recordaba. A la izquierda, varios árboles de corteza blanca cerraban el paso. Blue giró despacio intentando reconocer la dirección del castillo, pero las copas de los árboles le impedían distinguir las torres. Miró la pantalla del teléfono, sin señal. Claro, murmuró. Tener señal habría sido demasiado pedir. Su voz sonó pequeña en medio de los árboles. Volvió sobre sus pasos. A los pocos minutos encontró una bifurcación. Estaba casi segura de no haber pasado por allí. Uno de los senderos descendía con naturalidad. El otro era más estrecho, apenas una interrupción entre los helechos y las raíces. Blue iluminó ambos caminos, pero ninguno le resultó familiar. Eligió el más ancho. Después de algunos pasos, el bosque comenzó a cerrarse a su alrededor. Las ramas se entrelazaban sobre su cabeza y la luz de la linterna apenas conseguía abrir una franja entre la oscuridad. Continuó avanzando hasta que oyó algo detrás de ella. Se detuvo de golpe. Volvió la luz hacia los árboles, pero no vio nada. Su cuerpo se negó a avanzar. No había distinguido nada entre los troncos, pero algo en aquel silencio le pedía que permaneciera quieta. La tristeza se volvió más intensa, naciendo enteramente de ella. Blue cerró los ojos y respiró. Entonces volvió a escuchar las palabras de la condesa. «Me gustaría volver antes de marcharme del pueblo», había dicho Blue. «Estoy segura de que podré encontrar un momento. Aún me quedan algunas semanas aquí». «No importa cuánto tardéis, yo sabré esperaros». Las últimas palabras de la condesa continuaban palpitando dentro de ella. Blue no comprendía por qué le dolían. Volvió a abrir los ojos, suspiró y reanudó la búsqueda del camino hacia el pueblo. Después de varios minutos llegó hasta un espacio despejado, con la respiración agitada y el cansancio acumulándose en sus piernas. Había confiado demasiado en su memoria. También había subestimado la diferencia entre un sendero recorrido al atardecer y ese mismo sendero bajo la noche.
Continuó caminando. Poco después, distinguió una luz. Al principio creyó que se trataba de una casa aislada, pero luego reconoció la panadería y más allá la torre baja del reloj de la plaza, el pueblo. Blue salió del bosque por un sendero estrecho que desembocaba detrás de unas casas. Tuvo que apoyarse contra una pared para recuperar el aliento. La noche le había enfriado el rostro y varios mechones de cabello se le habían pegado a la mejilla. Miró hacia atrás. Aquel no era el camino por el que había subido. No estaba siquiera cerca. Sacó el teléfono y observó la hora. Frunció el ceño. Había tardado casi 2 horas en llegar al castillo. Durante el regreso se había perdido. Había tomado varios desvíos y había vuelto más de una vez sobre sus propios pasos. Y aún así, el trayecto había durado menos de lo que había tardado en subir. Mucho menos. No tenía sentido. Unos minutos después, subía las escaleras de la posada con pasos cansados. La habitación estaba fría, aunque no tanto como el camino. Dejó la mochila junto a la cama y recordó el pequeño frasco de perfume. Lo sacó con cuidado. Pensó que había traído consigo un pequeño recuerdo de la extraordinaria colección que protegía el castillo. Durante varios minutos no hizo nada, solo lo observó entre sus dedos. Entonces recordó las palabras de la condesa. Lo que nace de una voluntad sincera merece llegar a su destino. Blue retiró el tapón. Un aroma suave brotó del frasco. Realmente era un tesoro. Jamás había olido algo semejante. No era una fragancia intensa ni ostentosa. Las rosas aparecían con una suavidad casi íntima, mezcladas con algo más delicado que Blue no lograba reconocer. Respiró de nuevo. Una extraña sensación recorrió su cuerpo. Era como si aquel aroma no hubiera llegado hasta ella por primera vez, sino como si hubiese permanecido oculto en algún lugar de su memoria, esperando pacientemente a que volviera a encontrarlo. Blue se acostó sin apagar la lámpara. Desde la calle no llegaba ningún ruido. En las ciudades el silencio siempre era despedazado. En Valumbria, en cambio, parecía una pieza eterna. Cerró los ojos. La fragancia de las rosas permaneció junto a ella mucho después de que se quedara dormida. Blue despertó con un grito, cerrándole la garganta. Durante unos segundos no supo dónde estaba. La lámpara continuaba encendida en la mesa de noche y más allá de la ventana no se escuchaba nada. Ni coches, ni voces, ni el rumor distante de una ciudad que siguiera despierta mientras ella dormía. Solo el silencio de Valumbria. El sueño se desvanecía, pero no se llevaba consigo todo lo que había provocado. Dejaba imágenes incompletas, una presión dolorosa en el pecho y emociones que no reconocía. En las últimas noches despertaba con una angustia que jamás había experimentado. Su vida siempre había sido tranquila, predecible incluso. Había disfrutado de la seguridad de esa calma durante toda su vida y durante el compromiso que había construido con James. Nada en ella explicaba aquella pena. Se llevó una mano al rostro. Los sueños, sin embargo, eran cada vez más intensos, demasiado nítidos, demasiado vividos para desaparecer al abrir los ojos. Se incorporó y bebió un poco de agua del vaso que había junto a la cama. Entonces,
Percibió nuevamente la fragancia. El pequeño frasco permanecía sobre la mesa de noche. Blue lo observó durante unos segundos. Los documentos que estaba restaurando guardaban un misterio que nadie se había atrevido a esclarecer. Fragmentos de una historia incompleta, atravesada por una masacre de la que apenas quedaban registros. Tal vez había pasado demasiadas horas entre aquellos hallazgos. Tal vez su imaginación estaba llenando los espacios que la historia había dejado vacíos. Necesitaba hablar con alguien capaz de aclarar lo ocurrido. Durante su visita al castillo, no se había atrevido a preguntarle a la condesa. Le había parecido demasiado pronto para interrogar a una desconocida acerca de una tragedia vinculada con su propia casa. Pero la mujer se había mostrado dispuesta a recibirla de nuevo. La próxima vez, tal vez, Blue preguntaría. Antes de eso, sin embargo, visitaría la iglesia. Allí se conservaban otros documentos relacionados con la masacre y resultaba más prudente consultar primero los archivos que tenían a su disposición. Quizás las respuestas ya estaban escritas en alguna parte. Solo tenía que encontrarlas. Apagó la lámpara. La oscuridad ocupó la habitación. Blue volvió a recostarse y cerró los ojos. Pero las imágenes del castillo continuaron moviéndose detrás de sus párpados. Corredores iluminados por velas, muros de piedra, manos que intentaban alcanzarla desde algún lugar que no conseguía ver. Poco a poco, el cansancio volvió a vencerla, y cuando el sueño la reclamó nuevamente, una voz lejana surgió de la oscuridad. Princesa. Nan encontró a Guayo en una de las salas del castillo. La condesa estaba sentada ante una mesa. Su mirada permanecía fija en un punto vacío de la estancia. En su memoria, aún contemplaba a Blue alejándose entre los árboles hasta descubrir las primeras casas del pueblo. Pensé que después de esta noche, la princesa se quedaría en el castillo. He guardado el reino que le fue arrebatado para que lo reciba por su propia voluntad, no para tornarlo en su prisión. Nan permaneció de pie al otro lado de la mesa. ¿Y si no quiere quedarse contigo? La sola posibilidad tiró del frágil hilo que sostenía a Guayo cerca de la felicidad después de tantos siglos de espera. Sin embargo, no podía negarla. Tal cosa es posible. Nada cambió en el rostro de la condesa. ¿La convertirías en una de nosotras? Guayo alzó por fin los ojos hacia ella. No, mientras tal voluntad no nazca de ella. Antes de que Nan llenara el silencio con nuevas preguntas, Guayo continuó. ¿Qué sabéis del hombre que la reclama? Nan dejó escapar una pequeña exhalación. Al parecer, su prometido se marchó por una urgencia de trabajo. Dijo que regresaría en 3 semanas. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde su partida? Están por cumplirse las 3 semanas, maestra. Guayo se puso de pie lentamente. Necesito que lo encontréis. Nan sonrió mostrando apenas los dientes. ¿Y lo más? No, Nan, la interrumpió Guayo. La sonrisa desapareció. Impedid su regreso hasta que yo os ordene lo contrario. Nan lo observó durante unos instantes. ¿Y quién cuidará de la princesa? Yo. La respuesta la sorprendió. Hacía mucho tiempo que Nan no veía a la condesa abandonar los límites del castillo.
La observó con atención, intentando descifrar lo que se ocultaba bajo aquel semblante inmutable. Después de tantas centurias esperando a la princesa, ahora que ella se encontraba allí, Guayo no hacía nada para poseerla. No la retenía, no le exigía nada, ni intentaba reclamar el lugar que alguna vez había ocupado en su corazón. Simplemente continuaba esperando. Era algo que Nan no podía comprender. Aún así asintió ante la orden y se dispuso a marcharse. Nan, ella se detuvo y volvió la cabeza. Guayo permaneció junto a la mesa con una mano apoyada sobre la madera. Por un instante pareció buscar una pregunta que no sabía cómo formular. Hay algo que casi había olvidado. Nan agudizó la atención. Ese pequeño aparato que ahora utilizáis para conocer la hora y capturar imágenes. ¿Cómo funciona exactamente? Nan parpadeó. De todas las preguntas que esperaba escuchar aquella noche, aquella no se encontraba entre ellas. ¿El teléfono? Guayo asintió. Bueno, captura la luz y conserva una imagen de lo que se tiene delante. Las cámaras antiguas necesitaban placas, químicos y bastante paciencia. Las de ahora hacen lo mismo en unos segundos. Pusieron una cámara, un reloj, un reproductor de música y muchas otras cosas dentro de un solo dispositivo. Guayo guardó silencio. ¿Por qué lo pregunta, maestra? Deseo comprender por qué algunas presencias no aparecen en esas imágenes. La expresión de Nan cambió ligeramente. Oh, metió una mano en el bolsillo del abrigo y sacó su teléfono mientras avanzaba lentamente hacia Guayo. Esa es una de las cosas que más lamenté cuando comenzó el mundo moderno, dijo con cierta tristeza mientras tocaba la pantalla. Poder atravesar países enteros, conocer ciudades y contemplar maravillas, y cuando por fin fue posible salvar el recuerdo en una imagen, no pude conservar una sola en la que yo estuviera presente. Guayo levantó los ojos hacia ella. ¿Tampoco vos aparecéis? Ni en las fotografías, ni en los espejos. Nan lo dijo con ligereza, pero algo amargo se ocultaba bajo sus palabras. La primera vez que lo descubrí estaba junto a uno de mis novios, frente a un espejo. No advirtió que me había colocado detrás de él y continuó hablándome a gritos hacia la habitación contigua, convencido de que yo seguía allí. Una sonrisa breve rozó sus labios. Entonces comprendí que yo podía ver el reflejo de ambos, pero él solo veía el suyo. Para él no había nadie a su lado. Guayo no se movió. Entonces vos, si podéis contemplar vuestro reflejo, pero no los demás. Nan bajó la mirada hacia el teléfono. Sí, siempre he podido verme. Creí durante mucho tiempo que los demás también podían hacerlo, hasta aquella noche. Nan se detuvo a solo unos pasos de Guayo. Ambas fijaron la mirada en el teléfono. Nan abrió la galería y deslizó el dedo por la pantalla. Aún así, me gusta tomar fotografías. Nan había abrazado su inmortalidad con una felicidad que Guayo jamás pudo conocer. Había bailado en ciudades, celebrado en fiestas y recorrido el mundo, disfrutando de todo cuanto lograba conmoverla o sorprenderla. Se había enamorado muchas veces. Nan había aprendido a celebrar su eternidad. Había fotografiado ciudades y puertos, amaneceres y atardeceres en los rincones más remotos del mundo. Había retratado a mujeres riendo,
llorando, celebrando u ocultándose. También había intentado capturar la nieve en incontables paisajes, pero nunca había conseguido conservar su propia imagen en ninguno de ellos. Fotografío los momentos que no quiero olvidar y en ocasiones a las personas que lograron importarme. No aparezco junto a ellas, pero al menos ahora puedo demostrarme que estuve allí. Nan continuó hablando, aunque Guayo apenas la escuchaba. Sus pensamientos habían regresado a la fotografía que el joven había tomado días atrás. Cuando la imagen apareció en su teléfono, el muchacho, las rosas, la fuente y una parte del castillo habían quedado suspendidos dentro de ella. Guayo no. Durante los días siguientes, una pregunta se había instalado en su mente. Si aquel aparato no la había capturado, ¿significaba que podía detectar algo más que la materia? Había intentado morir tantas veces que ya no conservaba un recuerdo exacto de todas ellas. Se había arrojado desde la torre, había permitido que el fuego consumiera su cuerpo y había permanecido bajo el agua hasta que la oscuridad borró el mundo. Pero la muerte siempre, siempre la rechazaba. Se negaba a aceptarla porque ya no tenía alma. Si su alma había desaparecido, aquel aparato no tenía nada espiritual que capturar. Su cuerpo podía ocupar un lugar en el mundo, proyectar una sombra y tocar cuanto lo rodeaba, pero ya no contenía aquello que convertía una existencia en una vida. Lo que Nan acababa de revelarle, sin embargo, hacía que aquella certeza se volviera todavía más cruel. Durante años, Guayo había contemplado su rostro en los espejos del castillo. Había observado cómo permanecía inalterable, mientras todo a su alrededor envejecía, se marchitaba y desaparecía. Todo aquel tiempo había sido la única testigo de su propio reflejo. No bastaba con condenarla a una vida eterna. La maldición debía obligarla a contemplarse mientras la atravesaba, siglo tras siglo, rostro frente a rostro, sin que ninguna otra persona pudiera confirmar que todavía existía una mujer detrás de aquella apariencia. Incluso si alguna vez se hubiese querido incorporar a una nueva civilización, el mundo habría recibido una advertencia antes de permitirle formar parte de él. La ausencia de su reflejo habría revelado la verdad. Era un aviso para el mundo de que ya no era alguien, sino algo. El recuerdo apareció con tal nitidez que Guayo contuvo la respiración. Blue sí la había visto. Habían estado juntas en la recámara. Blue se había acercado al espejo y desde allí había contemplado a la condesa detrás de ella. Sus ojos habían recorrido las dos figuras reflejadas en el cristal. Había visto su rostro y el de ella a su espalda. No había mostrado temor ni sorpresa, porque para Blue no había ocurrido nada absurdo. Solo había visto a dos mujeres frente a un espejo. Guayo había estado tan sobrecogida por su presencia que no comprendió entonces lo que aquello significaba. «Haced que ese aparato retenga mi imagen», dijo. Nan dejó de hablar. «¿Qué?» «Habéis dicho que puedes hacerlo en unos instantes. Hacedlo». Nan la miró desconcertada. «Pero no es posible capturarnos allí, maestra», insistió Nan. Guayo sostuvo su mirada. «¿Existe alguna dificultad en intentarlo?» «No, ninguna. Solo intento...» «Ay, nadie va a creerme cuando cuente que la gran condesa de Valumbria me pidió que le tomara una foto». «Nan». «Está bien». Nan levantó el teléfono y apuntó hacia ella. «Muy bien, maestra. Di cheese». Guayo frunció apenas el ceño. «Habría sido presenciar demasiado.
tocó la pantalla. Un breve sonido atravesó la sala. Nan bajó el teléfono sin demasiado interés, segura de lo que encontraría. Pero al mirar la imagen, todo rostro de burla desapareció de su rostro. Permaneció inmóvil. Después acercó la pantalla a sus ojos, amplió la fotografía y volvió a reducirla. «¡Esto no es posible!». Guayo sintió que algo se tensaba dentro de su pecho. «Mostrádmela». En menos de un pestañeo, Nan ya se encontraba a su lado, con la pantalla de teléfono a pocos centímetros de los ojos de Guayo. El salón apareció con absoluta claridad, la mesa, los tapices y los muros. Y en medio de todo ello estaba Guayo, pálida y solemne, vestida de negro, con una mano todavía apoyada sobre la mesa. No era una sombra, no era una mancha confusa ni un artificio de la luz. Su imagen había sido capturada. Nan miró la fotografía y luego a la condesa. «Tal vez sea porque eres», murmuró, «la primera». Continuó formulando teorías, pero Guayo solo podía mirar la pantalla. Había creído que su ausencia en la imagen se debía a la pérdida de su alma, que las fotografías no podían mostrarla porque aquello que debía animar su imagen había quedado destruido la noche de su transformación. Pero quizás su alma no había desaparecido. Quizá había quedado unida a la vida que perdió, a la princesa que había muerto entre sus brazos. Su alma no había sido aniquilada, sino que permanecía anclada a otra que ya no existía. Hasta ahora, la princesa había regresado, había cruzado las puertas del castillo y vuelto a ocupar su lugar, y su reflejo había regresado con ella. Guayo contempló su propia imagen en el teléfono, sintiendo que una esperanza enterrada comenzaba a despertarse. La calle principal del pueblo de San Mijaíl no era tan diferente a Valumbria. Estaba cercada por casas antiguas, pero a diferencia de Valumbria, donde no había ninguna presencia religiosa, San Mijaíl demostraba un vínculo presente con la iglesia. Algunas fachadas conservaban imágenes religiosas protegidas detrás de vidrios. Había un almacén, una oficina postal, una farmacia y una librería, cuya vitrina exhibía varias postales del castillo. Blue se detuvo ante una de ellas. La fortaleza estaba cubierta por la nieve. En la esquina inferior podía leerse Castello Valumbri. Debajo del nombre, una advertencia había sido impresa en varios idiomas. Prohibido el acceso a turistas. No se realizan visitas guiadas. A Blue le sorprendió que incluso a 2 pueblos de distancia, nadie hubiese intentado convertir el castillo en una atracción local. Aquello le parecía un desperdicio. En cualquier otro lugar, una historia como la de Valumbria habría sido explotada hasta el cansancio. Recorridos nocturnos, tiendas de recuerdos y paquetes románticos para parejas con una afición excesiva por lo sombrío. Allí, en cambio, todo parecía empeñado en conseguir lo contrario. La abadía se ubicaba al final de la calle principal. Ya no era tan grande como debió de haber sido en otros siglos. Había perdido parte de su estructura original y en algún momento alguien le había añadido unas oficinas modernas que no terminaban de integrarse con la piedra antigua. El resultado no era hermoso, pero sí útil. Un edificio que había sobrevivido a demasiadas reparaciones para conservar un único rostro. Blue entró y encontró todos los bancos vacíos. El lugar era sencillo, casi austero. Al fondo, una mujer mayor acomodaba flores en un jarrón junto al altar central. Blue caminó hacia ella, con los pasos amortiguados por el eco de la piedra. «Buenos días», la saludó Blue. La mujer se volvió. «Buenos días».
respondió con amabilidad. Mi nombre es Blue Armstrong. Soy la restauradora que está trabajando en la capilla de Valumbria. Estoy buscando al padre Marcus Bocklein. No se encuentra en la abadía en este momento. Oh, mi nombre es Elena. Soy la encargada del mantenimiento. Hizo una pausa evaluando alguna solución que ofrecer. Puede esperarlo si gusta. No debería tardar en llegar. Eso sería de mucha ayuda. Es muy amable. Gracias. Puede aguardarlo en la oficina. Hace mucho frío aquí. Blue se lo agradeció y la siguió por un corredor. Pasaron junto a varias puertas hasta llegar a una habitación pequeña, amueblada con una mesa, 2 sillas, un armario y una cafetera que podría bien haber sobrevivido a tantas reparaciones como la abadía. ¿Viene por algo en particular?, preguntó la mujer mientras le ofrecía un asiento. Madre Iona me dijo que aquí resguardan un archivo con documentos hallados en Valumbria. Entonces prepararé más café. La lógica de aquella respuesta fue tan inesperada que Blue tardó un segundo en reaccionar. Oh, sí, gracias. Elena encendió la cafetera y se quedó de pie junto a ella, observando el agua calentarse. Algunos llegan a la abadía únicamente para preguntar por el baño, comentó sin volverse. Quienes vienen a consultar los archivos suelen quedarse durante horas. ¿Reciben mucha visita por los archivos? No demasiadas. Colocó una taza sobre la mesa frente a Blue. Pero cada cierto tiempo aparece alguien. ¿Qué documentos espera revisar exactamente? Los relacionados con el castillo. Quiero conocer la versión local de su historia. Elena no mostró sorpresa. Sirvió el café y acercó la taza hacia Blue. Entonces también va a necesitar paciencia, dijo, y salió antes de que Blue pudiera formular otra pregunta. Blue, viéndose sola, decidió aprovechar el momento para sacar una libreta de su mochila y escribir las preguntas que tenía, aunque mientras las iba escribiendo, ninguna le parecía lo bastante precisa. Cada pregunta abría otra, cada respuesta posible conducía nuevamente al mismo lugar, el castillo. Ya había terminado el café cuando oyó pasos en el corredor, más apresurados que los de Elena. Un hombre apareció en la puerta con un abrigo oscuro y aspecto cansado. No debía de pasar de los 50 años. Tenía barba corta, lentes y una expresión cordial. No mostraba fastidio por la repentina visita. Podría incluso decirse que le gustó saber que alguien lo esperaba. Usted debe de ser la joven que lleva un rato esperándome, dijo desde la entrada quitándose el abrigo. Oh, sí, respondió Blue, poniéndose de pie. El hombre se acercó y le ofreció la mano. Marcus Bocklein. Blue Armstrong, dijo ella, estrechándosela con una sonrisa breve. El sacerdote colgó el abrigo detrás de la puerta. De no haber llevado el cuello clerical, habría parecido un profesor que llegaba tarde a una reunión. Elena me dijo que vino por el castillo, comentó mientras tomaba asiento frente a ella. ¿Está trabajando en una investigación sobre él? Estoy estudiando cómo se formó el pueblo a su alrededor, explicó Blue, apoyando las manos sobre la libreta cerrada. Los documentos que restauro mencionan una masacre ocurrida hace unos 400 años, pero nadie parece dispuesto a hablar de ella. Eso suena ciertamente a Valumbria. La cafetera empezó a emitir un ruido agudo. Marcus volvió la cabeza hacia ella. Si eso explota, no se alarme. Se levantó y buscó una taza en una de las repisas, dándole la espalda a Blue. Blue sonrió. La condesa me permitió visitar algunas habitaciones del castillo. Marcus se detuvo. Su mano quedó suspendida.
sobre el asa de la taza, inmóvil. ¿Ha entrado al castillo?, preguntó, volviéndose lentamente, ya sin rastro de la sonrisa anterior. Sí, ayer. ¿Y había una mujer allí? Sí. Dijo ser la dueña y tuvo la amabilidad de enseñarme algunas habitaciones. El sacerdote retiró al fin la taza de la repisa, con un movimiento que le costó más esfuerzo de lo esperado. Sirvió café. Le ofreció llenar nuevamente la taza de Blue y se sentó frente a ella. Antes de beber, la observó con detenimiento, tratando de encontrar algo en su rostro que confirmara o desmintiera lo que acababa de escuchar. Blue apretó los dedos alrededor de su taza. Ya había visto aquella expresión demasiadas veces desde que llegó a Valumbria. Miradas que se detenían, silencios repentinos, respuestas que nunca terminaban de decir nada. El mal dormir, los sueños y todo lo demás empezaban a desgastar su paciencia. ¿Sucede algo?, preguntó sin disimular el cansancio en su voz. Marcus bebió un sorbo antes de contestar, tomándose su tiempo. Si hice algo que no debía, por favor, dígamelo, insistió Blue. No intentó suavizar el tono por tratarse de un sacerdote. Él dejó la taza sobre la mesa con cuidado, usando esos segundos para ordenar lo que iba a decir. Discúlpeme, suspiró. Llevo 15 años en esta abadía y nunca he conocido a una persona de la región que haya llegado deliberadamente a ese castillo y regresado para contarlo. La confusión se instaló en el rostro de Blue. ¿A qué se refiere? Las personas de Valumbria, e incluso los de los pueblos cercanos, han aprendido a vivir a los pies del castillo, simulando que no existe. Lo han hecho durante generaciones. Quienes se internaron en el bosque con la intención de llegar hasta él, nunca regresaron. Pero eso no es posible, Blue negó con la cabeza. Mi novio fue y volvió. Yo también lo hice, y su dueña nos recibió en ambas ocasiones. No pongo en duda que haya sucedido tal como lo cuenta, dijo Marcus con calma. Hizo una breve pausa buscando el modo de continuar. Sin embargo, debes saber que la mujer que vio difícilmente sea una condesa. Es cierto que la fortaleza perteneció en otro tiempo a la familia que gobernó estas montañas, pero hoy no existe nobleza alguna en Valumbria. Blue permaneció en silencio, esperando que continuara. En los registros oficiales, el castillo forma parte de los bienes de una sociedad minera que adquirió grandes extensiones de terreno en la región hace varias décadas. La empresa continúa manteniendo sus títulos y obligaciones en regla, aunque detrás de ella existen otras sociedades, y nunca se ha encontrado el nombre de un propietario individual. Entonces alguien se ha encargado de conservar legalmente la propiedad. Así parece. Es probablemente la única razón por la que el Estado o algún inversionista no ha reclamado esas tierras. Las palabras del sacerdote comenzaron a conectarse con todo lo que Blue había observado durante su estancia. Los negocios se cerraban temprano, las miradas esquivas, las respuestas a medias y la forma en que todos hablaban del castillo como si fuera una herida mal cubierta. Marcus sostuvo su mirada un momento antes de preguntar: ¿qué necesita exactamente del archivo? Blue tardó unos segundos en responder. Los registros de la masacre. El sacerdote apoyó la taza sobre la mesa despacio y por primera vez midió cada palabra antes de pronunciarla. Estamos hablando de documentos de hace varios siglos,
Los fondos relacionados con aquella época permanecen bajo restricción eclesiástica. Algunos contienen declaraciones sobre miembros de la Iglesia y sobre las familias más antiguas del reino. Blue esperó sin apartar los ojos de él. Para acceder a ellos, necesitará una autorización formal del archivo diocesano y en ciertos casos de la Santa Sede. La abadía no puede mostrarlo ni permitir su consulta por iniciativa propia. Blue bajó la vista hacia la libreta. Sabía que no podía justificar una solicitud semejante con algo más que su curiosidad personal. El acceso a los registros no era indispensable para completar la restauración que le habían encargado. Al menos no oficialmente. «Entiendo», dijo, y cerró lentamente la libreta. Marcus la observó durante unos segundos. Algo en el gesto le había hecho cambiar de opinión. «¿Qué quiere averiguar?», preguntó. La mano de Blue se detuvo sobre la libreta. «Todo lo que se pueda». El sacerdote apoyó el dedo sobre el borde de la taza y la hizo girar suavemente. El café dejó una línea oscura contra la porcelana. Durante unos segundos pareció debatirse entre responder o permitir que la conversación terminara allí. Blue lo notó. Sus dedos se apartaron poco a poco del lápiz, temiendo que el sonido de la escritura pudiera interrumpir lo que fuera que Marcus estaba a punto de decir. «Nadie conoce toda la verdad sobre la masacre», dijo él, por fin, mirando el café y no a ella. Y quienes afirmaron conocerla solían completar los vacíos con fantasías. Se levantó despacio, como si el cuerpo le pesara más que antes de sentarse. La abadía ha sufrido numerosos cambios, incendios, saqueos, daños provocados por guerras y conflictos, lo habitual en un edificio que ha atravesado tantos siglos. A pesar de ello, algunos fragmentos consiguieron conservarse. Blue lo siguió con la mirada. No lo interrumpió, aunque sus dedos volvieron a cerrarse alrededor del lápiz. La iglesia perdió muchas cosas, añadió Marcus, evitando mirarla. ¿Y qué se conservó?, preguntó Blue, casi sin aliento. Fragmentos, declaraciones copiadas de otras declaraciones, cartas sin destinatario, la clase de documentos que no cuentan para armar una historia, pero impiden que desaparezca por completo. Regresó a la mesa, aunque no volvió a sentarse. Se quedó de pie con una mano apoyada en el respaldo de la silla, intentando sostenerse mientras hablaba. Durante la masacre fueron asesinados el rey y la princesa de Valumbria. También murieron nobles que se encontraban en el castillo y varios miembros de la iglesia. Las capillas del reino fueron destruidas y sus clérigos desaparecieron. ¿Qué ocurrió con ellos? Algunos huyeron, otros fueron expulsados. Muchos dejaron de figurar en los registros sin que nadie consignara su destino. ¿Qué pasó? Marcus respiró profundo y volvió a sentarse. Entrelazó las manos sobre la mesa antes de hablar. La versión eclesiástica señala al conde más rico del reino. Era también el hombre más poderoso de Valumbria y de las tierras cercanas. Cuando la princesa fue prometida a un rey de un reino enemigo para lograr la paz, él se opuso. Blue apoyó la espalda contra la silla. Según los documentos de la iglesia, su oposición no fue únicamente política. Se decía que deseaba a la princesa para sí y que había trazado planes para apoderarse de la corona. Blue bajó la mirada hacia su libreta. Las palabras no lograban ordenarse dentro de su cabeza. ¿Cómo pudo llegar tan lejos sin que nadie lo detuviera?
El conde era general del ejército del reino. Casi todos los soldados habían peleado bajo su mando. Algunos pueblos se anexaron a Valumbria para evitar un enfrentamiento con sus tropas. Tenía fama de no perder batallas y de dejar masacre a su paso. Blue contuvo la respiración. La imagen del castillo apareció en su mente, silencioso y bien conservado. Luego pensó en la condesa. Marcus bajó la voz. También contó con el apoyo de quien encabezaba la iglesia en Valumbria durante aquella época. Blue levantó la mirada de golpe. ¿La iglesia lo apoyó? El sacerdote tardó en responder. El hombre que entonces la representaba en el reino, sí. Bajó la vista hasta sus propias manos. Hay muchos pasajes de nuestra historia de los que no podemos sentirnos orgullosos. Marcus respiró profundamente y volvió a sentarse. Después de la muerte del rey, una parte del pueblo se levantó. El ejército arrasó con todos los que se opusieron al conde, quien ya había tomado el control de Valumbria. ¿Por qué el pueblo sigue evitando esa parte de su historia?, preguntó Blue. No existe información clara en ninguna parte. Marcus miró hacia la ventana. Culpa, dijo, y después miedo. La princesa era muy amada. Había aceptado casarse con un hombre de un reino enemigo para proteger a Valumbria y asegurar su prosperidad. Estaba dispuesta a hacer un gran sacrificio por su pueblo, pero su pueblo no fue capaz de protegerla a ella. Marcus observó el café que permanecía intacto frente a él. Con los años, la culpa se convirtió en vergüenza y la vergüenza en superstición. Así fue transmitiéndose de una generación a otra, y ahora el castillo no existe para ellos, porque todo lo que entra allí jamás vuelve. Blue pareció perderse entre aquellas palabras, relacionando lo que decía el sacerdote con los documentos que restauraba y con todo cuanto había observado en Valumbria. Un acontecimiento tan terrible que había engendrado vergüenza, y una vergüenza tan profunda que el pueblo terminó cubriéndola con miedo y relatos. ¿Usted ha ido alguna vez al castillo?, preguntó casi sin pensarlo. Nadie que haya vestido el hábito ha logrado siquiera atravesar los senderos de esos bosques. Blue esperó que añadiera algo más, pero no llegó ninguna explicación. Recordó lo que Madre Iona dijo. Son ellos quienes han rechazado los intentos de la Santa Sede por volver a instalarse aquí. Entonces, ¿quién es la mujer que vive allí?, insistió, con un dejo de impaciencia que ya no podía disimular. Sé lo que vi. Mi novio también habló con ella. No necesito creer en fantasmas para aconsejarle prudencia ante una desconocida que aparentemente vive sola dentro de una fortaleza abandonada. Aquello sonó razonable, aunque no menos inquietante. No vuelva al castillo, le advirtió, y procure no andar sola durante la noche. Blue dejó escapar una breve exhalación entre divertida y cansada. En Valumbria todo el mundo parece tener una regla sobre la noche. El sacerdote no sonrió. En Valumbria, la noche ha tenido demasiado tiempo para imponer las suyas. Durante el viaje de regreso, Blue permaneció junto a la ventana. Llevaba consigo más preguntas que cuando había salido. Si la condesa no era la propietaria legal del castillo, ¿qué hacía allí? ¿Por qué se había ofrecido a enseñárselo? ¿Y por qué cada vez que la miraba parecía...? No terminó el pensamiento. El cristal de la ventana le devolvió su propio rostro. Tenía que regresar y hacerle aquellas preguntas directamente. El misterio del castillo se había extendido hasta envolver también a aquella mujer. Tal vez la condesa sabía más de lo que había querido revelar durante su primer encuentro.
Quizá podría disipar parte de la oscuridad que rodeaba al pueblo y a su historia. Y quizás, si lograba comprender qué estaba sucediendo, sus sueños recuperarían la calma de siempre. El tren siguió avanzando y las montañas de Valumbria aparecieron, oscuras bajo la luz del atardecer. Cuando la noche llenó el cielo, el padre Marcus regresó al archivo. Caminó despacio entre las estanterías, con las manos cruzadas a la espalda. Se detuvo frente a la última hilera de volúmenes y retiró un panel de madera oculto entre las dos filas de libros antiguos. Detrás había una pequeña puerta de hierro. Sacó una llave que llevaba colgada bajo la sotana y la introdujo en la cerradura. La sala oculta protegía expedientes reunidos a lo largo de varios siglos, informes sobre fenómenos inexplicables, mapas antiguos del valle. Algunos documentos estaban identificados con fechas, otros únicamente con nombres. Sobre la pared de fondo se encontraba grabado el emblema de la orden, una espada atravesando una luna creciente. Custodes Noctis, guardianes de la noche. Marcus no había sido destinado a aquella parroquia por casualidad. En el interior de uno de los armarios se conservaba una lista iniciada varios siglos atrás. Su nombre ocupaba el último espacio. Sobre él figuraban los sacerdotes que lo habían precedido en San Mijaíl. Todos habían pertenecido a la misma orden. Algunos habían pasado allí toda su vida sin ver nada más extraño que el invierno. Su función era observar y esperar. Marcus se preguntó si alguno de ellos había sentido lo mismo que él sentía ahora, el peso extraño de estar a punto de romper un silencio de generaciones. Según los archivos de la orden, la iglesia había identificado Valumbria como el lugar donde permanecía la criatura al que llamaban la Fuente. Sin embargo, nunca había conseguido acercarse lo suficiente para destruirla. Los enviados que intentaban alcanzar el castillo se perdían en los bosques, no volvían jamás. Los archivos solo contemplaban una posibilidad: que la protección de Valumbria se debilitaría y que llegado ese día, las puertas de sus tierras volverían a abrirse. Marcus tomó un volumen y lo llevó hasta la mesa central. El cuero reseco por los siglos crujió al abrirse. Entre sus primeras páginas encontró una inscripción escrita con tinta descolorida, casi ilegible. Las tierras permanecerán selladas hasta que la mano que las cerró vuelva a abrirlas. Leyó la frase 2 veces. Sintió por primera vez en años que la historia que había jurado vigilar volvía a manifestarse. Cerró el volumen con cuidado y permaneció un momento con la mano apoyada sobre la cubierta antes de sacar el teléfono. Marcó un número. Le temblaban ligeramente los dedos. La llamada pasó por varias líneas antes de que alguien respondiera. Una voz masculina habló en italiano. Marcus cerró los ojos un instante y pronunció en latín: Tempus advenit. Ha llegado el momento. Valumbria está abierta. Hubo un largo silencio, tan largo que Marcus llegó a pensar que la llamada se había cortado. Solo el leve zumbido de la línea le confirmó que seguía ahí, al otro lado del mundo, esperando. Solicito instrucciones y el respaldo de la orden, dijo por fin. Hay personas que han entrado y salido del castillo. La voz respondió con rapidez. Marcus escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en el escudo que tenía frente a él. Después cerró los ojos. Durante generaciones, ninguno de sus predecesores
había podido pronunciar aquellas palabras. Vigilia, finites. La vigilia ha terminado.